Tu dinero en acción, episodio 107. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. Hoy volvemos con los episodios participativos donde estaremos tanto Javier como yo. En este episodio vamos a comentar sobre la situación de mercado, intentaremos resolver algunas de las cuestiones que nos plantean la audiencia y algunos clientes y valorar las perspectivas de mercado para 2025. El motivo de hacer este episodio es que cuando hicimos el consultorio con Nildes, la audiencia valoró su participación de manera tan positiva que le he insistido para que en más tipos de episodios, no solo en los consultorios, pueda participar con nosotros. Y este es un formato que nos parecía interesante, ¿no? Debatir sobre las cuestiones de situación de mercado que más le preocupan a los clientes, que es, no deja de ser más allá de esa pregunta tan recurrente y que es, ¿va a seguir subiendo el mercado o cuándo va a venir la próxima gran caída, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy lo haremos de manera un poquito colaborativa, a modo de diálogo en el que trataremos esos puntos tan de actualidad como la reciente victoria de Donald Trump, los tipos de interés, la inflación, la posibilidad de que la energía pueda frenar esa bajada de los precios, todo el tema del recorte de gasto público en Estados Unidos y todas estas cuestiones que están moviendo los mercados, como pueden ser los aranceles, todo el tema migratorio, la recesión en China o las recientes elecciones en Alemania, que creemos que son aspectos que tanto en Estados Unidos como especialmente en Europa pueden afectar el devenir de los mercados en lo que queda de 2025. Así que sin más, vamos a ir comentando todos estos temas. Vamos con ello. Pues el primer tema que traíamos era lo que más se habla últimamente, ¿no? Es la situación de mercado tras las elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2024. Vimos que el año cerró con una tónica positiva y empieza también 2025 con una dinámica, parece que alcista en los mercados, ¿no? ¿Es previsible que continúe siendo así? Sí, a ver, especialmente desde noviembre, que fueron las elecciones en Estados Unidos, la reacción del mercado fue muy positiva a las elecciones en las que ganó Donald Trump. Es verdad que en el ciclo electoral de 2016 a 2020, inicialmente los mercados titubearon un poco cuando fue la victoria de Trump porque no era muy esperado, y después vino la reacción positiva porque ya se dio cuenta el mercado de que al final es un presidente muy pro capitalismo, muy pro medidas que benefician a las empresas, los beneficios empresariales, bajadas de impuestos y demás. Y en este caso la reacción ya fue positiva desde el primer momento, porque al final bajadas de impuestos y menor regulación para los beneficios de las empresas son muy positivos, claro. Bien, iremos yo creo tocando más temas relacionados en siguientes cuestiones. Otro de los temas que estamos viendo estos primeros meses o semanas del año es que las bolsas europeas, ¿no? Parece que empiezan a presentar un mejor comportamiento de sus homólogos americanos. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esto? Bien, a ver, Europa estaba muy rezagada frente a Estados Unidos. En los últimos tiempos se llevaba de manera muy reiterada diciendo este es el año de Europa, este es el año de Europa y nunca ha terminado de llegar. Y parece que en este comienzo de 2025 podría ser que sí, por fin puede ser que sea el año de Europa. Principalmente por dos factores. Bueno, uno, que el hecho de estar tan rezagada
Europa ya, pues por valoración, hace que ese mayor pesimismo, ese sentimiento negativo del mercado fomenta que haya más oportunidades de mercado en sectores que pesan bastante en los índices. Están tirando fuerte el sector financiero, el sector luxury, que tienen peso importante en el Eurostoxx, por ejemplo. Y después que al final, pues Estados Unidos, lo comentábamos en la reunión anual, los grandes índices cada vez tienen mayor peso de las grandes tecnológicas americanas, y todos estos planes de CAPEX, escepticismo acerca de los planes de inversión en inteligencia artificial que ha habido, pues al final las Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, etcétera, en este comienzo de año le está pesando un poco, ¿no? O sea, como que se están quedando un poquito más rezagadas. Pues al final, mejor comportamiento de los índices, de los sectores que tienen peso en los índices europeos, un poco peor comportamiento de las grandes tecnológicas americanas porque lo habían hecho muy bien. Pues tenemos al Nasdaq, estaba +1, +2 hace un par de días, con el comportamiento de hoy pues ya está ligeramente negativo, el Eurostoxx +12, +13%. Veremos cómo evoluciona, pero como comentaremos ahora, las medidas de Trump teóricamente para la economía americana son bastante buenas y ya veremos qué pasa ahora con las elecciones de Alemania, claro. Pues te tomo la palabra y comentando sobre las medidas de Trump y volviendo a ese tema inicial, está muy de actualidad y lo vemos cada día en las noticias, la política arancelaria, ¿no?, que está emprendiendo, con medidas que resultan llamativas, como aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México. Parece que los próximos afectados podría ser Europa o China. ¿Crees que es un riesgo estas decisiones? Bueno, a ver, el mercado no termina de creérselo mucho. Realmente cuando fue la primera guerra arancelaria en el primer mandato de Trump, las caídas fueron más abultadas. Es verdad que ahora, cuando dijo de un día para otro que le iba a poner un arancel del 25% a México y a Canadá, el comportamiento del mercado fue negativo, pero muy rápidamente se vio que Trump es muy fanfarrón para negociar. De hecho, Trump tiene un libro que es del año 1987 que se llama The Art of the Deal, o sea, el arte de la negociación o el arte del trato, ¿no? Eso ya te dice un poco por dónde van los tiros. Al final él cree que lo mejor que puede hacer para negociar es empezar pidiendo 25 para que luego se quede en 5, empezar amenazando con unos aranceles del 25 y diciendo si no hay acuerdos importantes en materia de política migratoria y narcotráfico. Yo creo que a cualquier persona con un sentido común, que haya, no digamos prohibición, pero que haya un control migratorio en las fronteras, al final en los países desarrollados, especialmente en Europa, lo estamos viendo aquí, tenemos un bien muy preciado que es la calidad de vida, ¿no? Esa calidad de vida pues es envidiada por otros países, pues lamentablemente no tienen tanta calidad de vida, ¿no? Entonces al final pues ellos quieren buscar esas oportunidades de trabajo aquí y hay mucha presión migratoria y tú debes fomentar una migración sensata de gente que quiera venir a trabajar y penalizando mucho al que venga con intención de delinquir. Entonces al final creo que querer controlar la inmigración y el narcotráfico, que entra mucho fentanilo por las fronteras tanto de Canadá como de México, y yo pues cuando estuvimos viajando por Estados Unidos es dramática la situación de la adicción a fentanilo. Es un opiáceo sintético tanto en las dos costas de Estados Unidos. A mí que un presidente de Estados Unidos quiera proteger su país del narcotráfico y de la inmigración descontrolada me parece que tiene sentido. Si para conseguir esas medidas tiene que amenazar con aranceles del 25%, que en realidad es complicado, ¿no? Porque al final desde los años 90 tienen un acuerdo de libre comercio en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, que ha tenido diferentes nombres, era el NAFTA, luego el TIMEC, etcétera, pero al final es un acuerdo que prácticamente siempre ha tenido libre comercio y pues hay muchas empresas que están muy adaptadas a petróleo canadiense que se refinan a Estados Unidos, manufacturas de textil o piezas para automóviles que se fabrican en México y van para compañías americanas. Es muy complicado y muy dañino para la economía norteamericana en su conjunto, pero también para la de Estados Unidos, que se pongan aranceles del 25% en fronteras tan importantes como la de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, pero parece que de momento podría ser una herramienta negociadora que luego se quede en menos. Más un arma para conseguir otros fines. Y otro de los temas en Estados Unidos es la política monetaria de la Fed, de la Reserva Federal.
Vimos a finales del año pasado cómo reducía esos tipos de interés con recortes de incluso 50 puntos básicos, pero ahora se habla que esos recortes que preveían los analistas podrían ser menos e incluso que se reduzcan o se frenen, ¿no? Sí, de hecho, cuando bajaron 50 puntos básicos de golpe, podríamos pensar que el rendimiento de los bonos debería acompañar a esa tasa de fondos federales, que al final la FFR es la tasa de fondos federales de la Reserva Federal Americana, que es el precio al que los bancos se prestan el dinero entre ellos, ¿no? Eso es una referencia importante, pero al final los inversores en renta fija, los bonos cotizan en el mercado y los inversores que compran los bonos le exigen una rentabilidad determinada en función de las perspectivas de inflación, de crecimiento económico, de la posibilidad de impago de cada gobierno. Y cuando, como ya se había descontado esa bajada de tipos de interés, el bono americano ya se había ido del 5 al 3,6, y cuando de repente la Reserva Federal bajó muy de golpe los tipos de interés y la economía tenía datos muy fuertes, el yield del 10 años americano se fue todo seguido del 3,5-3,6 a casi el 5%, mientras la Reserva Federal bajaba los tipos. O sea, el movimiento fue contrario, en lo que se puede denominar un movimiento un poco defensivo por parte de los inversores de bonos, que estaban temiendo que se estuviese estimulando una economía que realmente no necesitaba que la estimulasen. Y cuando estimulas una economía que realmente no necesita que la estimules, pues lo que puede pasar es que repunte la inflación. Si repunta la inflación y tú ya bajaste los tipos de interés y a lo mejor en algún momento viene un deterioro económico, entonces el colapso del mercado puede ser muy importante, ¿no? Porque al final tener esas balas en la recámara o esa pólvora seca de tener unos tipos altos para cuando se deteriore la economía o asegurarte que la inflación baja por debajo del 2%, es el objetivo que tienen, pues bajar tipos anticipadamente pues es un riesgo que los inversores en bonos lo han priceado, lo han llevado a las cotizaciones muy rápidamente. Pues sí, de hecho te quería comentar sobre la inflación y su posible repunte, ¿no? Porque esas políticas arancelarias que comentábamos y que pueden previsiblemente encarecer las importaciones, o políticas fiscales expansivas que reduzcan los impuestos sobre la renta, pueden hacer que esa inflación, en lugar de reducirse y ir más tendiente al objetivo del Banco Central, repunte, ¿no? Hay un riesgo real de subida de tipos. Sí, a ver, ese riesgo existe, y tanto los aranceles como las bajadas de impuestos agresivas vamos, los aranceles está por ver, las bajadas de impuestos por parte de Trump son hechos, vamos a decir, ciertos, son hechos consumados. Pues los aranceles, cuando los productos que entran desde el exterior son más caros, encarecen los precios de los productos resultantes en toda la cadena productiva, al final, incluso dentro del propio país, porque hay parte de esos inputs que vienen de fuera, con lo cual los aranceles es indiscutible. Y las bajadas de impuestos son buenas para la economía, pero al final mayor renta disponible, tanto en manos de las empresas como en manos de las personas físicas y los consumidores, podría derivar en mayor movimiento de capitales y, por tanto, pues, presiones inflacionarias, ¿no? Por contra tenemos, como ellos saben muy bien que ese tipo de medidas pueden ser inflacionistas, por contra tenemos el control del gasto público y las medidas para controlar la energía, con lo cual, en principio, ya veremos qué sucede. Es verdad que los últimos datos de inflación han salido un poquito más altos o más pegajosos o sticky de lo que se esperaba. Es verdad que hay una serie de factores estacionales y de la energía y demás, pero con Trump diciendo que va a bombear oil y gas todo el que haga falta y controlando la situación geopolítica y demás, parece que en principio podría ser transitoria, y todo este tema de envejecimiento poblacional, desarrollo tecnológico, productividad, que después comentaremos y demás, parece que deberían ir ayudando a que esa inflación siga moderándose. Al hilo del control del gasto público, que parece que también es una dinámica que va a ser importante en todo el mandato de Donald Trump, está un hecho que ha sido muy bien recibido por los mercados financieros, como es el nombramiento de Scott Bessent como secretario del Tesoro, un hombre que viene también de la gestión de activos, ¿no?, fondos de inversión, y que se ha mostrado partidario de
ese control del gasto público y las políticas arancelarias, ¿por qué ha sido también, o por qué ha gustado al mercado? Bueno, hay que decir que Bessent viene de un hedge fund que fundó él mismo en 2015, que se llama K-Square Capital. K-Square es un hedge fund que no es muy conocido, pero hay algunas cartas de Bessent que recomiendo a la audiencia, que quien quiera indagar en el perfil de este secretario del Tesoro, que se las lea porque son muy interesantes. Pero es que Bessent, antes de fundar K-Square, era conocido porque había estado en el equipo de Soros, en el hedge fund de Soros, que es uno de los más conocidos a nivel del mundo, y que pues uno de los movimientos, una de las inversiones por las que más se le conoce es por haber estado en el equipo que tumbó la libra esterlina en los años 90. Con lo cual, Bessent sabe muy bien cómo se mueven los mercados y qué no deben hacer los países, porque el movimiento del hedge fund de Soros en el que participó Bessent, en el que tumbaron la libra esterlina, fue aprovechándose de una debilidad por los errores que había cometido el gobierno de Reino Unido, el Banco Central de Reino Unido, ¿no? Con lo cual, Bessent ha sido el primero que parece, no lo han dicho explícitamente, pero parece claro por el cambio de discurso de Trump de la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés a vamos a ocuparnos de lo que está en nuestra mano, que es el control del gasto público, el fomentar el crecimiento económico, fomentando que venga la inversión a Estados Unidos y la manufactura made in USA, las bajadas de impuestos y en los precios de la energía. Todo ese tipo de variables están en manos del presidente, no de la Reserva Federal, no del presidente de la Fed, sino del presidente de Estados Unidos, que es Trump. Y tan pronto han empezado con las recomendaciones de Bessent a centrarse en el control del gasto público, directamente los mercados han priceado que esas son las decisiones correctas, y el yield del bono americano, sin que la Reserva Federal haya hecho nada más, ha pasado del 5% al 4,3%, estaba hoy por la mañana, en cuestión de semanas, simplemente al ver que encauzan esa política fiscal. Sobre recorte de gasto público, también hay otra de las medidas que ha sido comentada y polémica, ¿no? Que es la creación del DOGE, un departamento para la eficiencia gubernamental, ¿no? Liderado por Elon Musk, también muy polémico él, donde, pues por lo que dice, ¿no? Van a recortar departamentos, los van a sacar enteros, rendición de cuentas para funcionarios, control del gasto. ¿Crees que son medidas razonables o se están ya pasando de la raya? A ver, bueno, esto es discutible, ¿no? Vamos primero a la situación de Estados Unidos para que estas personas tomen estas medidas. Estados Unidos tiene una deuda de más del 100% del PIB, de hecho más del 120 y pico por ciento del PIB, y un déficit público de más del 6% anual. Esto, a ver, normalmente siempre pensamos en los estados como ese ente pues que es externo a nosotros y que pues lo tienen que controlar otros, y mientras no nos haga mucho daño, no nos cobren muchos impuestos, no nos pongan la zancadilla, pero vamos a verlo como una economía doméstica, ¿no? O sea, al final el Estado realmente somos todos, pero somos todos no para contribuir, somos todos para contribuir y para gastar. Entonces, vosotros, o sea, pensad en una economía doméstica que tuviese una deuda de más del 120% de todo lo que es capaz de producir cada año, y además no solo ahorrase para pagar la deuda y se desapalancase, es decir, tuviese cada año un poquito menos de endeudamiento. Es que estamos hablando del 120% del PIB en una época de fuerte crecimiento económico. Si viene una recesión, lógicamente se baja la recaudación y deberías utilizar el gasto público para fomentar el crecimiento, con lo cual el déficit se te va a disparar. De hecho, en esta época de crecimiento económico, el déficit, en vez de reducirse, se ha incrementado el déficit público en porcentaje del PIB anual. Entonces esto es una auténtica barbaridad. O sea, no solo estás súper endeudado, sino que cada año te endeudas más, porque al final tienes un déficit público muy, muy, muy importante. Te gustará más o te gustará menos, pero esto hay que hacerlo de alguna manera. Si quieres fomentar el crecimiento económico, las bajadas de impuestos tienen sentido, pero entonces vas a recaudar menos
salvo que el incremento de la actividad compense la bajada de impuestos, que podría ser. Con lo cual, todos los gobiernos liberales, como es el de Trump y Elon Musk, fomentan el crecimiento económico bajando impuestos para terminar recaudando lo mismo y en algunos casos más. Y los gobiernos más intervencionistas piensan que al aumentar los impuestos se va a recaudar más y en muchos casos se frena la actividad económica y aumenta el fraude fiscal, con lo cual terminas recaudando lo mismo o menos. Con lo cual a mí las bajadas de impuestos me parecen bien. El tema del gasto público. Bueno, el riesgo está en bajar gasto público que cubra necesidades importantes de la sociedad, que sean cuestiones como la sanidad, como vamos a hablar, ya no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando en general del gasto público de los países, ¿no? Sanidad, educación, infraestructuras. Hay cosas que no se deben tocar y nosotros aquí en España vemos en primera persona lo bueno que es tener un buen sistema sanitario, lo bueno que es tener un sistema educativo público y demás. Pero luego es verdad que hay mucho gasto público superfluo, muchas administraciones duplicadas, muy poca digitalización en el sector público, muchos puestos completamente innecesarios. De hecho, me comentabas tú ahora, han pedido rendir cuentas y han pedido que pues vuelvan del teletrabajo. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que el sector privado, si tú tienes más de unas faltas determinadas, tengas que rendir cuentas o puedas tener faltas o te puedan terminar despidiendo, y que todas las grandes empresas americanas ya hayan vuelto del teletrabajo hace mucho tiempo y que en Estados Unidos haya muchos empleados públicos que cuando les están diciendo que tienen que volver del teletrabajo directamente piden la baja? O sea, gente que estaba cobrando desde sus sitios y cuando les dices tienes que volver a tu puesto de trabajo se están dando de baja, ¿no? Con lo cual, todo esto tiene muchas posibles interpretaciones y cada persona en función de su ideología política te dirá unas cosas o te dirá otras. Pero si tú tienes una deuda del 124% del PIB y un déficit público de más del 6% anual, tienes que tomar medidas para recortarlo porque los mercados, si no, al final te van a poner en tu sitio, se va a disparar el coste de la deuda pública, puede haber riesgo de default en algún momento, luego sucede que están en riesgo las pensiones públicas de la gente mayor, entonces hay que tomar medidas, con lo cual, con independencia de que pueda ser más discutible la foto que sale en la prensa del tío con la motosierra o de que pueda ser más discutible recortar un departamento u otro, que hay que bajar el gasto público en Estados Unidos, es un hecho y lo están haciendo. Elon Musk es muy conocido por hacerlo en sus empresas pasándose de la raya. De hecho siempre dijo, cuando tú recortas gastos y no te das cuenta a los pocos meses de que te has pasado de la raya y tienes que contratar a alguna gente que habías despedido, es que no recortaste lo suficiente. O sea, es más de pasarse recortando y luego corregir parcialmente que de lo contrario, ¿no? Con lo cual, parece que eso es lo que están haciendo en el sector público, es algo que impacta mucho a la sociedad porque no están acostumbrados, pero que el descontrol del gasto público y de la deuda hay que ponerle freno, pues eso sí que lo creo. Y más allá de todo ese control del gasto, el déficit y el endeudamiento del país, ¿todos esos recortes pueden tener algún riesgo asociado? Hombre, lo que hablábamos del tema social, ¿no? El riesgo de este tipo de gobiernos es que se aumente la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Que los ricos pasan a ser mucho más ricos, que se destruya la clase media y que los pobres, que aumente la brecha social, ¿no? De hecho, este es el reto que yo veo, que lo comenté en alguno de los episodios, el reto que le veo a gobiernos, ya veremos qué pasa en Alemania, pero a gobiernos como el de Trump o como el de Milei en Argentina es ser capaces de, en un ciclo electoral tan corto como 4 años, demostrar que pueden tomar medidas que contengan la inflación y fomenten el crecimiento económico, pero manteniendo el sentido común en cuestiones sociales. Es difícil, pero creo que sería una maravilla que lo pudiesen conseguir y que la gente se quede más tranquila con que los gobiernos liberales y que toman medidas pro economía no es el coco que viene a comernos y que entonces se va a destruir completamente el bienestar social y que va a haber medidas de igualdad y que va a haber medidas para avances en pues, cosas tan buenas como hemos vivido también en nuestro país en los últimos años. Pues el salario mínimo a día de hoy está en 1.200 euros en vez de 800 y dirás, no, pero es que
Eso es una barbaridad para el empresario porque le cuesta, bueno, pregúntale al que cobraba 800 euros si le parece una barbaridad o no que ahora esté cobrando 1.200 y que pueda permitirse una vivienda, etcétera. Entonces, todo es opinable, ¿no? Pero que haya avances sociales, que aumente la igualdad, que aumente la conciliación laboral, que más familias puedan permitirse tener hijos y seguir trabajando los dos, cosas que pues todos ese tipo de avances sociales son importantes sin perder el sentido común en la economía, porque al final vuelvo al símil de la economía doméstica. Mi visión, a lo mejor es muy utópica, ¿no? Pero mi visión yo, o sea, soy muy centrista con una visión económica y social productiva, no social, digamos, del gasto público que fomenta que no hagas nada, sino del gasto público que fomenta que te muevas y que produzcas y que seas productivo, ¿no? Entonces, creo que una economía doméstica, primero busca generar el ahorro y luego con lo que tiene puede gastar. No es voy a gastar en temas sociales para verse así, no. Primero hay que tomar las medidas para que la economía crezca y se desarrolle y después entonces con esa recaudación que se produce por un crecimiento económico tomar medidas sociales. O sea, hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? El riesgo de tomar medidas solo pro economía es olvidarse de la parte social y creo que hay que mantener un correcto equilibrio entre ambas cosas. Estamos de acuerdo. Cambio ya ahora un poco de tema y dejamos de lado Estados Unidos para traer aquí a este episodio una pregunta que es bastante recurrente, que suele preocupar a los inversores, son las cuestiones de geopolítica o conflictos bélicos, ¿no? Ahora estamos viendo y está siendo muy comentado el cambio que ha tenido en la postura de Donald Trump con respecto a la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y parece que empiezan conversaciones para conseguir una paz en la región. ¿Cómo afecta a los mercados financieros este tipo de enfrentamientos? Hombre, a ver, cuando salió Trump en alguno de los capítulos comentamos es posible que los riesgos geopolíticos se reduzcan con un presidente como Trump. Era antes de que pasase esto, ¿no? Ya en su mandato anterior, frente a los mandatos de Obama y de Biden, los conflictos geopolíticos a nivel mundial con Trump, por esa forma de negociar, digamos, agresiva que tiene, él sabe que haya un acuerdo de paz en Ucrania es muy bueno para los costes energéticos, lo cual es muy bueno para contener la inflación con sus medidas de crecimiento económico. Con lo cual, si Scott Bessent le dice, señor Trump, mira, tú céntrate en bajar impuestos, compensar bajar impuestos, que es una medida fiscal expansiva, con una fiscal restrictiva, que es la reducción del gasto público, y para que no haya inflación, lo más importante es que los costes de la energía estén moderados. ¿Cómo podemos mantener los costes de la energía moderados? Todo el petróleo que tienes ahí debajo de Texas, que fluya. Todo el petróleo que viene de Canadá, si le pones aranceles a Canadá, no se los pongas a su petróleo. Habla con Arabia Saudita para que no frenen la producción y habla con Putin para que se quede tranquilito en Ucrania. Y eso es lo que está haciendo. Con lo cual, al final, a nivel geopolítico, ya veremos qué pasa. China, Taiwán, es ahí una serie de incertidumbres que hay, pero de momento el mandato de Trump empieza con claras mejoras en el frente geopolítico. Bien. Otro de los temas que tenía yo aquí anotados y que también estamos viendo en prensa económica, se habla, ¿no?, de una posible, todavía no hay cifras ni datos de PIB que lo confirmen, pero una posible desaceleración de la economía china, la necesidad de que el Ejecutivo tome estímulos. ¿Cuáles son los factores decisivos en este punto? Bueno, China está, sí, es uno de los... China está en recesión económica, no pinta bien. O sea, China es uno de los claros focos de riesgo, porque a ese animal herido pues podría tomar medidas que desestabilicen los mercados. Para mí es claramente el foco de riesgo importante de este 2025. Con las personas que tenemos en empresas, que al final es donde lo ves bien, ¿no?, en sectores de cosmético, luxury, retail, que están allí sobre el terreno, no ha hecho suelo la economía china. Es decir, están hablando de sector inmobiliario con caídas fuertes. O sea, aquí tenemos la experiencia de lo que pasa cuando cae el sector inmobiliario, porque al final
las crisis de bajada de valor de los activos tardan en solucionarse, porque al final los bancos van viendo como las garantías que tenían para asegurar el repago de los créditos bajan de valor y tienen que ir poco a poco haciendo provisiones sobre esas pérdidas y poco a poco sacando esos activos al mercado. Al sacar esos activos al mercado fomenta que los precios bajen más todavía. Entonces, las crisis inmobiliarias no se resuelven de un día para otro. De hecho, nos comentan que por primera vez han visto paro en China, que un país que, no sé si son muy fiables los datos, pero que ha crecido durante muchos años el PIB al 6-7%, no es algo muy habitual que haya paro, ¿no? Y ahora nos dicen que sí, que hay paro y que venga gente preocupada y que hay muchos, pues la gente que tiene dinero llevándoselo fuera de China. Todo el tema arancelario podría ser que desate pues medidas como que haya factorías que se vayan ya está viendo un poco, ¿no?, del onshoring, ¿no?, de tanto para Turquía como para México, pues trayendo capacidad productiva que se había ido a China en los últimos 20 años, pues para reducir esos riesgos geopolíticos, trayéndose esa capacidad para aquí. Y de hecho los propios chinos están invirtiendo en activos diversificando, ¿no?, comprando minas en África, en Latinoamérica, pues diversificando. Todas esas salidas de capitales, mano de obra, capacidad productiva y demás, pues para una economía que está en recesión, pues no es muy positivo, ¿no? Entonces veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos allí. La parte positiva es que el gobierno tiene mucho margen de maniobra. Es decir, al contrario de lo que pasa con un gobierno que tiene una deuda del 120% del PIB y un déficit público tan grande, en China tienen mucho margen para tomar medidas de estímulo. Y es verdad que han hecho algunas cosas, pero de momento, y eso es una incógnita, que no está muy claro el porqué, la respuesta del gobierno, el Partido Comunista Chino, ha sido bastante tibia. O sea, digamos que no ha tomado medidas que digas, pues Draghi en 2012, whatever it takes, o sea, haremos lo que haga falta. Barra libre de liquidez, soportar los activos, tasas de fondeo cero a todos los bancos, aquí lo que haga falta, ¿no? Vamos a poner la impresora a funcionar. En China no hemos visto movimientos tan radicales todavía, pero tienen margen para hacerlo, con lo cual pues veremos cómo va, pero claramente es uno de los focos de riesgo de este año, ¿no? Y con Trump al otro lado del charco poniendo que si aranceles, etcétera y tal, pues ahí va a haber una calma tensa que veremos cómo se desarrolla. Sin duda, punto a controlar para 2025. Total. Otro tema que, bueno, está muy reciente, ¿no?, son las elecciones en Alemania que se han celebrado este domingo con la victoria de los democristianos, pero sin porcentaje de votos suficiente para conformar gobierno en solitario. También ha impactado mucho el auge de la ultraderecha, de Alianza para Alemania, y ese deterioro que ha sufrido el partido que está actualmente en el gobierno, que son los socialdemócratas. ¿Cómo puede impactar en la economía europea, siendo Alemania pues una potencia importante dentro de la Unión, y en las empresas también? A mí particularmente me ha parecido que los resultados en Alemania, la reacción del mercado ha sido bastante tibia. Parece que empezó subiendo un poquito las empresas europeas, pero luego se quedaron calmadas. Eso es muy bueno. Que no haya un resultado que desate movimientos fuertes en el mercado es bueno. Y a mí el resultado que ha habido en las elecciones alemanas, ahora voy a tratar de explicar por qué, me ha gustado. Me ha gustado, vaya por delante, no porque la ultraderecha duplique sus resultados, sino porque la ultraderecha, como allí sí que son capaces de hacer acuerdos de Estado entre el centro izquierda y el centro derecha, cosa que envidio bastante, que me gustaría que en algún momento aquí fuésemos capaces de ponernos de acuerdo entre el centro izquierda y el centro derecha sin tener que tocar los dos extremos, que es, por un lado todavía es que viene el coco, pero por otro ya lo hemos visto, porque no, es que parece que es como sacrilegio, ¿no?, ponerse de acuerdo con una alternancia que es muy sana en función de, pues es que hay más recesión económica, ahora estamos creciendo más, ahora hace falta apoyar más en lo social, ahora hace falta apoyar más en el crecimiento, pues que haya una alternancia sana y que haya un debate muy sano, que creo que esa alternancia para ir consiguiendo avances en todos los frentes es muy sano, pero sin necesidad de irnos a cualquiera de los dos extremos. Estos días lo veía porque se hacen memes de todo, ¿no? Por supuesto el centro izquierda, o lo que está todavía más a la izquierda del centro izquierda,
ya se apresuró a sacar las fotos de Milei con Elon Musk con la motosierra. El que salió con la motosierra hace unos años fue Pablo Iglesias. Quiero decir, los dos extremos terminan pareciéndose mucho en muchas de sus representaciones populistas. Lo que acaba de pasar en Alemania es que es un puñetazo en la mesa a la alemana, porque son muy moderados, y es, ya está bien de lo social, y aquí hace falta invertir un poquito en innovación, hay que reducir un poquito esa presión fiscal, ya no hablemos de lo que está pasando, de lo de Francia o Reino Unido, hay que fomentar el crecimiento económico y hay que controlar las fronteras, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo casi todas las semanas, tanto en Suecia, en Alemania, o un atentado de una furgoneta que arrasa un mercado de Navidad, o un terrorista que apuñala a varias personas antes de que consigan abatirlo, cosas que están poniendo muy nerviosos a los ciudadanos del norte de Europa, ¿no? Si eso lo juntamos con una productividad empresarial cayendo, una producción industrial cayendo en Alemania desde 2017, un sector del automóvil que tiene problemas estructurales brutales, y ya veremos la cantidad de paro que puede haber en Estados Unidos, en Alemania, perdón, cuando tengan que empezar a despedir a gente, todas las grandes automovilísticas, que hay cientos de miles de empleados dependientes de ese sector, etcétera, pues el electorado alemán, que es el paradigma de decir, no, es que Europa está muy regulada, se cobran muchos impuestos y se depende mucho del Estado. Si te vas a Alemania, es que es eso elevado a la máxima potencia, es ultra regulación, ultra dependencia del Estado, y entonces al final que se vaya el péndulo del centro izquierda al centro derecha, pero que pueda haber un acuerdo que evite a la ultraderecha, creo que es un buen resultado para tener una época de mirar más el crecimiento económico y menos los temas sociales, controlar más las fronteras y nuestro bienestar, porque al final nosotros tenemos algo, decimos, no, es que hablo más ahora en el caso de España, ¿no? Que tenemos algo muy bueno que es la calidad de vida, mira cuánta gente viene de fuera, vienen a jubilarse aquí, o vienen los digital nomads con salarios muy buenos aquí, entonces el milagro español, qué buen crecimiento económico, ¿cómo puede suceder esto? Que es el turismo. Hay más cosas, ¿no? Hay más factores por los que... Y uno de los factores principales es porque tenemos algo muy bueno, que es que se vive muy bien con unas infraestructuras buenas, un nivel de precios razonable y sobre todo seguridad. La seguridad, cuando viajas por el mundo, por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, etcétera, etcétera, a veces aquí no lo valoramos lo suficiente, pero la posibilidad de ir a cualquier hora del día por cualquier calle de tu ciudad sin miedo a absolutamente nada y dejando cualquier cosa en cualquier sitio y teniendo una gran seguridad de que no te lo van a robar, eso es algo que tiene un valor incalculable, que a veces perdemos la perspectiva del valor que tiene. Y, pues lamentablemente, para que eso se mantenga así, hay que tener un control. Tenemos que proteger nuestro tesoro más preciado. Es así, tenemos que protegerlo, ¿no? Entonces parece que en Alemania están diciendo, el electorado está diciendo, queremos que lo protejáis. Y entonces, pues, sin que entre la extrema derecha, que lógicamente tampoco creo que fuese un escenario ni que sea necesario ni conveniente y que a alguno de nosotros nos gustase, pues que haya un cambio de péndulo hacia más centro-derecha, más proeconomía, más medidas de control y seguridad, creo que puede ser bueno, y ya lo estaba empezando a anticipar la bolsa europea, descontando que en Europa se empiezan a tomar medidas pro crecimiento y desregulación. Creo que es muy buena esa alternancia, ya viene empezando en Estados Unidos, y que ahora venga esa ola hacia Europa y que haya un poco de cambio, creo que es muy positivo. Estupendo. Pues otro de los temas, salto así de uno a otro, ¿no? Uno que es ya recurrente en los consultorios y preguntas que nos lanza la audiencia y los clientes, es sobre la inteligencia artificial y su impacto, así como el de la digitalización, en la productividad. Estamos viendo últimamente que, sobre todo en Estados Unidos, que ya han presentado algunos datos, que está mejorando, ¿no?, las tasas de productividad. Sí. ¿Cómo puede impactar esto en las empresas y en el mercado? Pues a ver, es muy difícil, cuando hay cualquier cambio tecnológico de este tipo, es muy difícil aventurarse a hacer predicciones sobre el impacto que puede tener, ¿no? Cualquiera de vosotros, de los oyentes, seguro que ha leído titulares de que pues esto es una revolución, no sé si vamos por la cuarta o la quinta revolución industrial, ¿no? Tercera, cuarta, Internet sería la quinta revolución industrial.
pues que esto es un cambio de unas dimensiones pues comparables a lo que fue Internet en la década de los 2000, etcétera, ¿no? Es complicado saberlo. No sé cuánto uso le está dando también la audiencia a todos estos chatbots de inteligencia artificial que están saliendo, o la gente que se dedica a programar, a los copilots, pero yo empiezo a ver que el impacto que puede tener en la economía es importante. Es decir, yo lo veo en mi día a día. Es decir, yo estoy haciendo resúmenes de información de empresas en cuestión de, ¿qué iba a decir? Horas. Diría minutos. De cosas que me llevaban varios días antes. De cualquier empresa que quiera analizar, el acceso a la información, a la capacidad que tienen estos chatbots o estos modelos de lenguaje para condensar gran cantidad de información de todas las redes sociales, de todas las páginas web, de los vídeos de YouTube, pues es brutal realmente. Y no sé qué impacto va a tener en diferentes sectores. Probablemente haya sectores como el desarrollo de software que va a tener un impacto bestial, y en servicios de atención al cliente que va a ahorrar muchísimos costes, etcétera. Pero la probabilidad de que, no sé si a 5 meses, pero que a 5, 10 años vista la productividad de la economía sea muy superior a la de hoy, si además de que todo lo que es búsqueda de información o avance rápido en el proceso en el sector de servicios, digamos, se le sume deflación en energía o, pues, digamos, energías sostenibles o fuentes de energía sostenibles e inagotables. Todo el tema de la conducción autónoma, que ya comentamos tanto en la charla anual como en los capítulos de Tesla y demás, sea Tesla, sean otros jugadores, el hecho de que los viajeros y las mercancías, importantísimo, vayan a poder, no se sabe si en 5, 10, 15 años, el tiempo que sea, moverse con una bajada de precios muy importante en la energía y mucha menos mano de obra, para la economía pues es muy bueno, ¿no? Entonces, con independencia de que ahora sea Trump o que sea la CDU en Alemania o de lo que pase en China, etcétera, los desarrollos tecnológicos que estamos viviendo hacen que la década, ya no este año 2025, sino que la década para la productividad, crecimiento económico con contención en precios y beneficios, márgenes de beneficios empresariales, pinte muy bien. Muy bien, pues pasado ahora de lo más macroeconómico a la micro para preguntar sobre los resultados que están presentando algunas compañías. Estamos viendo que en especial en el sector financiero, en consumo discrecional y en servicio de comunicaciones, las empresas presentan por encima de las expectativas de los analistas, ¿no? ¿Hay una consolidación, hay un fortalecimiento de los resultados corporativos? Sí, en la campaña de resultados del cuarto trimestre de 2024, que está terminando, me parece que van ya, no sé si el 75%, casi el 80% de las empresas del S&P 500 han presentado. La sorpresa positiva promedio de las empresas que han presentado hasta ahora es un 7% superior a las estimaciones de los analistas. Las estimaciones de los analistas de promedio ya dan un crecimiento económico, un crecimiento de los beneficios empresariales, con lo cual que de promedio las empresas estén un 7% por encima es muy alcista. O sea, eso es un síntoma de que los beneficios empresariales, veníamos hablando de la productividad a nivel general de la economía, de la macro, yendo a la micro, que los beneficios empresariales vayan estando sorprendiendo positivamente. Eso es lo que mueve el mercado, y de hecho pues ahí sí ha terminado el 2024 y ha comenzado el 2025, ¿no? Entonces todas estas mejoras incrementales de la productividad deberían ir redundando en mejoras de los beneficios empresariales y por tanto pues que sean lo que vaya guiando el devenir de los mercados. Y para cerrar ya como conclusión, ¿no?, la pregunta con la que comenzábamos el capítulo, ¿seguirá subiendo el mercado en 2025? El balance general de todos los temas que hemos comentado. Al final lo que importa y la clave.
A ver, es ventajista decirlo cuando llevamos un mes y medio de mercado, un mes y medio, pues que ahora ya casi 2 meses, y el comienzo ha sido positivo, pero bueno, estos días está ya parece que llegando, han salido algunos datos de ventas retail en Estados Unidos y tal, un poco flojos, y el mercado ya rápidamente, pues con todo el tema de las big caps, las tecnológicas, asustándose un poco que es inteligencia artificial, el CAPEX, etcétera, ya encuentra muy rápidamente motivos para corregir rápido, ¿no? Dicho lo cual, si hacemos un poco de balance de todo lo que hemos comentado. Beneficios empresariales sorprendiendo al alza. Las pequeñas y medianas empresas, que son las que más en contacto están con la economía real, si miras las encuestas de sentimiento, tanto a finales de 2024 como a principios de 2025, están con el optimismo incrementándose hasta cerca de niveles muy cercanos de máximos históricos tras la victoria de Trump, bajada de impuestos, etcétera. Están como muy animados a invertir, ¿de acuerdo? Que es, digamos, más las empresas relacionadas con Main Street, ¿no? La calle, no Wall Street, sino la economía real. Unas políticas de desregulación y compensando la bajada de gastos públicos con bajadas de impuestos. Incrementos en la productividad. Y luego, pues algunos riesgos geopolíticos, recesión de China. En Alemania parece que también fomentando, oye, hay que fomentar también el crecimiento económico. Empezamos a temer por nuestros empleos y no solo tema social, sino control de fronteras y fomentar más innovación y crecimiento económico. Pinta bastante bien. Pero, por supuesto, no va a ser rectilíneo. Y bueno, pues iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero hay una cosa que me mantiene relativamente tranquilo, más allá de que pueda haber correcciones puntuales, que pues, lo vimos el año pasado, ¿no? En un año muy alcista, de repente en agosto, por cualquier motivo te viene un menos 10, un menos 15% de índices, y índices como el Nikkei japonés, que es un índice grande y desarrollado, cayendo un 12% en un día por el carry trade, etcétera, y esas cosas pueden pasar en cualquier momento y nunca sabemos cuándo va a pasar cualquier cosa en algún extremo del mundo que pueda hacer que venga una caída, ¿no? Pero no veo euforia en el mercado, es decir, estamos viendo al mercado constantemente preocuparse por los riesgos. Oye, ese dato de inflación, oye, ese dato de ventas retail, a ver qué pasa ahora con las elecciones en Alemania, oye, la recesión en China, los aranceles de Trump, los mercados de capitales bastante cerrados, cuesta que salgan las ofertas públicas de venta, los datos de IPOs, tanto en Estados Unidos como en Europa, muy por debajo de 2021. Digamos que cuando el mercado está más pendiente de los riesgos que de las oportunidades, eso es un ecosistema o digamos un entorno bastante productivo para que pueda haber crecimiento económico y que el mercado, pues 5%, corrige un poquito, se pone en el 2%, 6-7%, viene un sustito, y resulta que con un montón de sustos intermedios y termina el año y los índices más 12, más 15 o más 20, como el año pasado, ¿no? Entonces iremos viendo, pero especialmente la parte de la productividad, de la inteligencia artificial, porque claro, dices, no, es que las big caps corrigen, claro, pero si las big caps te están diciendo, si fuese solo una de ellas, digo, no, veo oportunidades, claro, si una sola ve oportunidades y todas las demás no lo ven, la inversión que está haciendo esa empresa tiene un riesgo, porque pues, a lo mejor se está equivocando, porque nadie más lo está viendo, pero todas en bloque te están diciendo que hay una gran oportunidad para invertir en los siguientes años de crecimiento, ¿no? El mercado las castiga a corto plazo, pero es que eso como inversores para nosotros es muy bueno que estén sembrando el futuro, ¿no? Iremos viendo el rendimiento de esas inversiones, pero al mismo tiempo tenemos sectores como puede ser cosméticos, luxury y sectores más industriales, que hay otra dinámica, y es que en Estados Unidos los tipos todavía están altos, si flojea la economía los pueden bajar, en Europa ya están los tipos bastante más bajos. Me parece que es un entorno para que las small caps que tenían más carga de deuda con tipos más bajos en Europa puedan florecer y puedan tener mejores beneficios empresariales. Entonces, hay riesgos, pero veo que las dinámicas positivas que han llevado al mercado a subir en el 2023 y en el 2024 permanecen. Es decir, creo que podemos tener un sesgo razonablemente optimistas, sabiendo que habrá altos en el camino, por supuesto. Vale, pues con estas conclusiones que creo que han recogido muy bien lo que ha sido el episodio
de hoy y las expectativas para lo que viene a lo largo del año. Cerramos, si te parece, el episodio, despidiendo y agradeciendo de nuevo a la audiencia que nos acompañen una semana más. Como siempre, pediros que si queréis dejarnos algún comentario, alguna pregunta para futuros consultorios que hagamos, podéis hacerlo tanto a través de la web como por nuestras redes sociales o en las propias plataformas donde está publicado el podcast, YouTube, Spotify. Si os resulta un contenido interesante, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y pediros que nos evaluéis con 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Nada más, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Nildes. Hasta la próxima semana. Chao.